Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, querido público. Hoy día vamos a continuar acerca de la segunda parte de el miedo a hablar en público, ¿cierto? Ese miedo que hay veces nos invita a nosotros a tartamudear, a sudar constantemente, a estar muy nerviosos o en todo caso a huir de el escenario cuando voy a hablar frente a un público determinado. Ustedes se darán cuenta que frente a ello tenemos muchas perspectivas, ¿cierto? Nuestro cerebro está programado totalmente. Y les hablé la vez anterior acerca de nuestro cerebro, ese cerebro que tiene tres partes. Un cerebro reptiliano, en la cual surgió desde tiempos primitivos, donde nuestra vida era funcionar de acuerdo al momento. Es decir, tenemos hambre, vamos a cazar. Tenemos o estamos en peligro frente a algo que hemos visto. Huimos, corremos, ¿cierto? Todo eso son constantemente programaciones que ya están guardadas en tu cerebro desde tiempos primitivos y tú reaccionas por ese motivo. Claro, hemos evolucionado. Ahora tenemos también un cerebro límbico, un sistema límbico donde expresa las emociones y ya ese miedo se ve a través de nuestro rostro, a través de las gestualidades, ¿cierto? O a través del cuerpo, cuando está así, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta todos esos aspectos, pero también en la tercera, el neocortés, que básicamente va a hacer que la razón pueda expresarse más que esa emoción. Es ahí donde nosotros debemos de entender que ese consciente que estamos nosotros utilizando diariamente no es más que solo un porcentaje menor al inconsciente que se resguarda en nosotros. Nuestro pensamiento lo podemos mandar si realmente lo trabajamos a través de un nuevo aprendizaje, pero el nuevo aprendizaje tenemos que programarlo interiormente, entendiendo que podemos ser personas arrolladoras cuando hablamos con la tanta confianza y voluntad, siempre y cuando podamos programar nuevamente. Si nuestra programación dice, uy, escapa, eso es malo, hay que programar que eso es bueno, que eso es fascinante, que me encanta hablar, que me siento con gusto, con ganas, cuando hablo frente a un público porque quiero hacerle quedar bien. Pues sí, hay que tener un nuevo programa. Pero para ello hay que conocer algunos datos importantes para saber hablar en público controlando nuestro miedo. Pues dice que al hablar en público, como está en la imagen, al 51% de las posibilidades se les da a la persona con mayor facilidad para encontrar un nuevo trabajo. Eso quiere decir que hablar en público me transmite mayor seguridad, pues, me transmite mayor confianza. Si no, ¿cómo no podemos conquistar la vida también hablando? ¿Cierto? Postulando de repente a un trabajo o tal vez haciendo una gran conferencia importante o en todo caso sustentando tu tesis de investigación que tú has hecho. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? O cuando te enamoras y quieres decirle lo mucho que amas a esa persona. O cuando tienes que hacer y decir algo de tus sueños y lo dices con tanta pasión frente a un público que es conocido para ti. Todas esas opciones realmente lo has hecho porque estás también programado para vencer obstáculos y hay que hacer que esa programación vuelva a ti cuando tú hables en público, ¿cierto? Pero para ello hay que saber controlar nuestro miedo. ¿Y cómo podemos saber controlar nuestro miedo? Pues sí, primera parte para controlar nuestro miedo es preparar. Uno no va de la nada, uno no existe de la nada. Uno no entiende por qué dice que voy a improvisar para que todo salga lindo. Porque la improvisación también tiene un conocimiento extra que se dio anteriormente, que tiene guardado una persona y que lo va a utilizar cuando no ha estudiado o no se ha preparado o no ha preparado algo para hablar, pero tiene algo guardado anteriormente. Ahí viene la improvisación.
Entonces, prepararse es y va a ser la primera o el primordial, el principal de todas las opciones que te voy a dar acá para poder sentirte más seguro al hablar frente a un público determinado. Y además, prepararse es porque tú vas a decir algo, vas a convencer a otros, vas a informar a otros y de alguna manera tienes que venderte, pues, ¿cierto? O vender lo que vas a hablar, porque es eso, porque la oratoria básicamente es influir en otros, pero para yo influir en otros, tengo que vender lo que yo quiero decir. Y esos otros, si me escuchan, si se conectan conmigo, de alguna manera ya compraron lo que yo dije. ¿Te das cuenta? Entonces, prepárate. Prepárate, ten el conocimiento, saber ese conocimiento y siente ese conocimiento. Si tú tienes el conocimiento, sabes el conocimiento y al hablar sientes lo que estás hablando, genial, estás haciendo un buen trabajo, porque la oratoria está en ti. No está solo en que lo manejes, sino también en que lo vivas cada día cuando lo hables. Muy bien, el miedo se va a desaparecer cuando tengo conocimiento necesario. Pero Cristian, el miedo aparece también aún a pesar de que yo tenga el conocimiento. Aún a pesar de ello, yo estoy con, con falta de conocimiento porque se me van las ideas. O sea, yo he aprendido como tú dijiste, pero aún así cuando yo hablo, se me va lo que había estudiado. No necesariamente se te va. Lo que pasa es que tu miedo te ha invadido totalmente, que hace que te olvides las cosas. Por eso viene la segunda parte. Está bien, te has preparado, has sentido que tiene la capacidad de estudiar, se puede decir una semana antes, ¿cierto? Estás más seguro. De hecho que sí. Pero hay algo muy importante, es que no todo hay que confiar en nuestra memoria. Hay que usar audiovisuales, imágenes, alguna que otra frase. Es necesario cuando yo voy a presentar un trabajo, una exposición, ¿cierto? O no voy a presentar ese trabajo, voy a hacer una conferencia, utilizo unas herramientas como algunas, se puede decir, papeles pequeños que yo llevo en las manos que son como guía. Pero recuerden, si yo leo así, si yo miro mis audiovisuales, de alguna manera estás diciendo, no sabes nada, ¿cierto? Tienes que utilizar algo sin que te des cuenta. Por ejemplo, yo estoy utilizando diapositivas. No estoy leyendo así, sino estoy explicando desde rojo. Estoy mirando sin que tú te des cuenta de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a exponer. Entonces utilizas algunas herramientas que te ayuden a conectar con algo que haga recordar que tu memoria ha estudiado ese tema, ¿cierto? Estoy estudiando, por ejemplo, algo referido a Napoleón Bonaparte. Con que tú tengas la imagen de Napoleón, te das cuenta o te vas a hacer recordar cuándo nació y cuándo murió, de repente. Con que tú tengas una batalla de Napoleón, te vas a recordar cuál fue la batalla más importante o la batalla modelo de Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Entonces, esas cositas ayudan. Y mucho más cuando tienes seguridad al hablar. Y yo les recuerdo que la seguridad al hablar está en utilizar los ademanes, en tener el cuerpo erguido, en poder no utilizar muletillas, eliminarlas por completo. Y para eso debes utilizar el silencio, para no, de alguna manera, despertar palabras como bueno, entonces, no desaparecemos. ¿Está bien? Entonces, se puede decir que utilizar audiovisuales son herramientas necesarias para poder ayudar a mi memoria, que a veces me es frágil. No confiemos todo en la memoria. Por eso, prepararnos y utilizar audiovisuales nos ayuda muchísimo. Prepararnos y utilizar algunas hojas de ayuda nos va a hacer que el miedo no nos venza del todo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos otro punto más importante también para olvidar que el miedo está con nosotros. Pero como le dije, hay que convertirlo en un miedo bueno, en un miedo que diga, sí, tengo miedo de hablar, pero lo estoy venciendo o lo estoy controlando
hablando, porque no solo pienso en mí, pienso en el público que me va a escuchar y quiero que ellos queden bien, que me escuchen. Que se olviden de mi nombre, no importa, pero que tengan la convicción de haber aprendido algo de lo que yo les digo. Cuida tu imagen personal, entonces, porque no vas a decir como sea, porque no vas a estar vestido de acuerdo a la ocasión, ¿cierto? Muy bien. De hecho, muchos dicen, ah, ya yo estoy con corbata, con terno, y se aburre, está la corbata, me aprieta, me ahoga y no puedo respirar bien. Eso era la formalidad antiguamente. Hoy día, por ejemplo, puedes usar un ternito, una camisa que esté conectado con ella y un botón suelto para poder respirar correctamente. En todo caso, mira a tu público. ¿Quiénes son? ¿Son científicos, famosos? Ah, bueno, uso un ternito con corbata. Tengo que hablar de esta manera, hablar palabras técnicas. Ah, el público son padres de familia, entonces me suelo un poco más. Uso una camisa hogareña, ¿cierto? Pero recuerda muy bien que tu imagen personal eres tú, tu marca. Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? De repente comienzas con un chiste, si es algo que va a hacer reír a la gente, o de repente comienzas con un mensaje inicial de algún autor reconocido, si es algo que va a hacer reflexionar a la gente. Y van a recordar, ah, ya, este señor, cada vez que comienza a hablar, dice algo interesante al inicio. Esa es tu marca, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, mi forma de actuar y de hablar, el mío, en mi imagen personal, es, por ejemplo, utilizar diapositivas. Es, por ejemplo, decir con un saludo o generar un saludo hacia mi público querido que me están mirando. Exacto, muy bien. Entonces, tú haces tu marca personal, siendo tú y aprendiendo a ser tú cada día con otras herramientas que has adquirido leyendo o obteniendo conocimiento. Eres tú tu propia marca. ¿Cómo quieres que sea esa propia marca? Ah, tiene que ser una marca interesante. Tiene que ser una marca que haga que sí, esta persona cuando está hablando ha estado muy alegre y en los temas han sido interesantes. Pero yo lo recuerdo porque esta persona ha estado muy sonriente. Claro que sí. Número 4. Frente a ello, también debemos de expresar el lenguaje. El lenguaje corporal, nuestro cuerpo, debe de ir conectado con lo que yo digo, porque nuestro miedo va a aparecer. Si yo no expreso nada de emociones y quiero hablar de esa manera, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que aburres a la gente y tu miedo te venció totalmente y hace que tú hables de esa manera. Existen errores en el lenguaje corporal que hay que evitarlos. Por ejemplo, si tú evitas la mirada, el contacto, hace que tú no funciones porque tu miedo te gana. No funciones como un gran orador, claro que sí. Si tu encorvatura de postura se muestra, hace que tú tampoco te veas seguro. Y eso ve el público, observa el público, mira el público, te das cuenta. Si das la mano sin firmeza, hace que seas una persona débil. Si cruzas los brazos cuando estás exponiendo, cuando estás hablando, hace que no te importe lo que tú estás hablando. Y tiene que importarte, porque si a ti no te importa, el público menos le va a importar. Miras hacia abajo cuando hablas, pues sí, eso hace que tú dudes de lo que estás hablando y la gente no quiere personas que duden cuando estén en el escenario. Echarse hacia atrás, las personas piensan que lo que dices es algo de poca importancia. Manosear con inquietud, moverte por aquí, por allá las manos, no sabe manejar lo que está diciendo. Invadir el espacio íntimo de otro, pues sí, ocasiona que estás desesperado. Fruncir quiere decir que estás muy enojado al hablar, que no tienes un cuerpo relajado para poder hablar, para poder sentirte a gusto y feliz cuando estás hablando. Miras el reloj constantemente, dice que estás apurado, no te concentras en lo que quieres decir. ¿Te das cuenta de todo eso? Todo lo que trato de decirte es que el lenguaje de nuestro cuerpo también habla. Tienes que estar seguro de lo que estás hablando, manejar tus ademanes o manos de acuerdo a lo que estás hablando, darle una mirada fijo al público y sobre todo darle una gran sonrisa. Vamos con el otro. Visualiza y ten inteligencia emocional. Acá es donde dice que tú tengas inteligencia emocional, pero ¿cómo? Una de las cosas que uno practica es en todo caso respirar. Estar en el camerín,
estar en un lugar solo tranquilo, escuchar una música relajante, una música de sonido que pueda conectarte con algo mientras vas respirando y cierra los ojos. Ahí es donde tú debes cerrar los ojos y visualizarte cómo te ves en ese escenario. Cada parte, cada acción del público. Te está sonriendo, te están mirando, te aplauden al final, te agradecen por lo que has dicho. ¿Te das cuenta? Muy bien. Eso es lo más importante porque al final de cuentas, cuando tú logras eso, vas a hacer que tengas mayor seguridad al hablar. ¿Te das cuenta? ¿Tienes seguridad? Puede ser, pero sientes que esa seguridad te invade. Ese es el problema. ¿Sí? Vamos con el último, la automotivación, tener un propósito. Yo logro las cosas porque mi propósito es que ustedes me escuchen y aprendan algo de lo que estoy hablando. Al menos una de estas siete que estoy nombrando. Ese es mi propósito. Por eso me siento satisfecho al hablar, porque me siento seguro por ese motivo, me automotivo por eso. Muy bien. Yo quiero que cuando tú hables, quiero que cuando tú estés en el escenario, cuando tú te dirijas a alguien o expongas, búscate un propósito. ¿Cuál es tu propósito para que tú hables frente al público? ¿Cuál es su objetivo? Ese objetivo te va a hacer automotivar, te va a hacer automotivar y sentir confianza en ti. Sentir, ¿te das cuenta? No es que haya, yo quiero hacer la exposición, no es que yo estoy preparado, no es que yo deba, no es que yo sé que voy a exponer bien, sino que también lo sientas ese momento que vas a exponer bien. Si tú solo sabes que vas a exponer bien, en el momento adecuado llegará algo que te olvides. Pero si tú sientes que vas a exponer bien, te preparas de todo, con un propósito, con todo mi cuerpo, que está la confianza necesaria para exponer con mis objetivos, con la visualización de cómo voy a exponer. Cada una de esas cosas va a ayudarme a mí a hacer que mi miedo sea controlado y sea un miedo bueno, no un miedo fóbico ni un miedo malo que me deje o que me impide, en todo caso, no hablar bien. Y a ello le digo lo que hablé al inicio, la programación. Nuestro cerebro está programado para oír, nuestro cerebro está programado para decir que esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ve al público como si fuera una fiera, un animal feroz. Y te acuerdas el hombre primitivo, toda fiera que ve huye. Toda fiera que ve, tiembla, se paraliza. Y eso es lo que hace que nuestra programación primitiva, nuestro cerebro reptiliano diga, sí, huye, sí, paralízate, no hables, es malo, te da miedo, te va a comer. Exacto, eso es lo que sucede. Lo que tenemos que hacer entonces es programarnos, ¿cierto? Pero para programarnos estamos con la séptima, que es la retroalimentación. Antes de programarnos, hay que recordar que la única forma de hacer mejor todas las cosas que yo quiero hacer es practicar. Quiero hablar esto, practico. Quiero dar el examen, practico. Quiero entrenar un deporte, practico. ¿Quieres ser el mejor en esto? Practica. Retroaliméntate, practica. Y solo así vas a ser mejor. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se levanta 2 horas antes de lo que dice el entrenador en las mañanas para practicar. Está allí temprano. Messi se sintió orgulloso de sí mismo no porque tenía el talento, sino más bien porque sintió que debía practicar para mejorar ese talento que tenía. Cada uno de las mejores personas que conocemos nosotros ha practicado en su vida para ser mejor mucho más antes de lo que nosotros lo vemos ahora. Y cada día lo hace, pensando aún de que tenga talento, porque eso solo representa al 10% de toda la grandeza que puede mostrar. ¿Sí? Entonces vamos con la programación. A ver, tenemos nuestro cerebrito. Nuestro cerebrito está programado para oír, está programado para ver al público como, o a las personas que te van a escuchar, como personas que son los animales más feroces que te quieren comer, que te quieren hacer daño. Y tu cerebro, bueno, tu inconsciente, básicamente, dice, vamos a oír. Tus pensamientos que son tu consciente dicen, bien, sí, creo que sí tiene razón. Mejor me paralizo o huyo. No sé qué hacer. Entonces la escucha su inconsciente, huye. Su inconsciente está programado para eso. Entonces hay que reconocer. Yo reconozco que tengo miedo al hablar y eso hace que sude mis manos. Yo reconozco que tengo miedo al hablar y mi inconsciente me dice que huye. Mi inconsciente me dice que voy a hacerlo mal.
Está bien. Vamos con la 2. Resuelve tus objeciones. Ya tienes reconocido esas palabras, lo que te dice, porque son esos pensamientos que te invaden la mente gracias a tu programación que tienes de vida. Esas objeciones te dicen que tú no eres el ideal o la persona ideal para hablar, ¿cierto? Tal vez porque tienes defectos que hacen que va a salir mal tu, se puede decir, presentación. Muy bien. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esas objeciones entendiendo que a pesar de los errores que pueda tener, a pesar de esta dificultad que pueda tener, puedo hacerlo bien. Pero ¿cómo puedo hacerlo bien? Si mi inconsciente me dice, sí, hay que programar al inconsciente, que hay personas que también tuvieron esos defectos míos, al igual que los tienes, y los veo y los admiro. O sea, buscar personas que también tuvieron esas dificultades y lo hicieron. Voy a buscar a quién elijo. Ahora lo vemos en el caso. Pero cuando tú ya llegues a buscarlo, un ejemplo. Yo digo, yo estoy programado de que las personas que tienen mucho músculo, ¿ya? Tienen poco cerebro, ¿ya? ¿Está bien? No logran obtener éxitos a nivel profesional, político, etcétera. Solo están para mostrar su cuerpo, ¿está bien? Esa es la programación que nos dice el inconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, porque nuestros pensamientos ya reflejaron ese inconsciente, nuestros pensamientos ya han aprendido eso, o tal vez hemos aprendido en familia o en el barrio, ¿está bien? Se ha programado así nuestro cerebro. Buscamos algo para ir en contra de esa objeción y encontramos que hay un personaje que había trabajado su musculatura, pero fue un gran político, gobernador de California. Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? O sea, a pesar de que tuvo gran musculatura, también logró ser un gran actor y además fue un gran gobernador. O logró ser gobernador y estuvo en la política. Utilizó su cerebro para lograr eso. Eso quiere decir que a pesar de que yo piense de esta manera, mi visión va a cambiar, mi programación va a cambiar porque hay personas que son diferentes a lo que yo estoy diciendo. Y se puede lograr que personas que tengan músculos también tengan un buen cerebro para entrar a lo que desean y logren sus sueños. Muy bien, te has programado. Actúas correctamente. Actúas porque has cambiado tu programación. Pero ¿cómo lo hago? Porque no tengo una persona que sea así. Pues sí tienes una persona que sea así y ahora te lo voy a presentar. El rey Jorge VI, padre de la reina Isabel II, que falleció hace unos años de Inglaterra, claro está. Este señor fue el segundo hijo del rey de ese entonces en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos hablando acá que él va a gobernar porque su hermano lo cede. Le cede el gobierno, se casa con una mujer que en ese tiempo estaba prohibido, o sea, una mujer de clase, de parte del pueblo, ¿ya? Entonces, él asume, pero tenía un problemita. El problemita era que era tartamudo, tartamudeaba al hablar, le faltaba confianza. Sí, señores, las personas que tienen tartamudez y piensan que no puede hablar frente a un público, él es su ejemplo. Su programación debe de estar enfocado en él, en el rey Jorge VI, porque él cambió esa forma de hablar, controló su tartamudez y expresó en plena Segunda Guerra Mundial el mensaje a la nación que tenía que decir con mucha actitud y liderazgo. Lo logró. Tú también lo puedes lograr. Así que el ejemplo de vida es él. Así que tu programación de que dice que el tartamudo no habla bien y que siempre va a fracasar, va a eliminar esa objeción viendo a este personaje, cuelga su foto, sé seguidor de él, mira cómo venció sus obstáculos y ahora tú vences tu obstáculo y actúa. Y esa es la única manera de vencer o en todo caso de controlar tu miedo, de seguir, se puede decir, personajes que vencieron lo que tú tienes miedo ahora y te está venciendo a ti. ¿Está bien? Muy bien, acá termino entonces, mi querido público, agradeciéndoles y dándole un mensaje final. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Por eso te digo tú, que me estás mirando y me estás escuchando, conquista tu miedo. Y esto lo digo de manera general, no solo al hablar en público.
miedo a otras cosas. Conquista ese miedo. Permítete reconocerlo, como hablamos la vez anterior. Reconoce ese miedo. Sé parte de ese miedo, vívelo y luego conquista. Y acá te dejo mi Facebook, mi TikTok, mi Instagram para que tú lo veas. Y si quieres tú agregarte, ser parte de mis seguidores en el canal, también hazlo, porque yo lo que quiero es dar consejos, guiar, educar, todas estas cosas que yo también aprendo cada día, que yo también leo cada día, porque para saber todo eso he practicado y he leído, y soy parte del éxito de ese motivo. Tú también puedes ser el éxito de tu motivo, pero empieza a hacerlo. Lee, practica, prográmate nuevamente. Solo así cambiarás tu futuro. Muy bien, sin más que decirles, me despido. Mucho gusto, muchas gracias por escucharme y por favor, si quieren hacer mejor su vida, no venzan a su miedo. Todos te dicen, vence tu miedo. No, controla tu miedo, vive ese miedo, tienes que vivir esa emoción, porque la única manera de poder yo sentir lo que quiero decir es aprender también a sentir lo que yo muestro antes de decir. Muchas gracias, mi querido público, que tengan un gran día y nos vemos para la siguiente semana.